La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, muy buenos días. Israel carga contra España, Irlanda y Noruega por su decisión de reconocer a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. Dice Netanyahu que dar ese paso significa conceder un premio a los terroristas de Hamás. El primer ministro israelí asegura que el 80% de los palestinos apoyan el terrorismo, lo que viene a confirmar que en realidad Netanyahu no va a querer que se reconozca nunca cualquier Estado palestino. En todo caso, Israel ha tomado las primeras medidas diplomáticas y anuncia consecuencias graves mientras ha recabado el apoyo de su principal socio, de Estados Unidos. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, no cree lógico que reconocer al Estado palestino de forma unilateral contribuya a la paz. José Luis Sastre, hola. Hola, buenos días. Ese es justo el argumento que da el gobierno español, que sostiene que este paso sí contribuye a garantizar que Palestina esté en igualdad de condiciones con Israel cuando tenga que negociar un proceso de paz, sea eso cuando sea. El ministro Álvarez contesta a Israel que tomar esta decisión no es, como dice Netanyahu, premiar a Hamás. Estuvo ayer Álvarez en Hora 25. Bueno, rechazo esas declaraciones porque son no solamente absolutamente falsas, sino absolutamente absurdas. Nosotros condenamos inmediatamente el atentado terrorista de Hamás el día 7 de octubre y desde luego hemos apoyado todos los paquetes de sanciones de la Unión Europea a Hamás. Fue Pedro Sánchez quien anunció ayer la decisión de España en su comparecencia en el Congreso, donde Alberto Núñez Feijóo la criticó por efectista, dijo, y electoralista. Lo que usted va a hacer probablemente perjudique al pueblo palestino. Va a perjudicar usted al pueblo palestino y allá su responsabilidad. Algunos aliados del gobierno también ven electoralismo en esta decisión, que se produce a las puertas además de la campaña electoral de las elecciones europeas, una campaña que oficialmente va a empezar ya esta próxima medianoche. Los socios del Ejecutivo le piden a Sánchez que vaya más allá y que rompa relaciones con Israel. Errejón Sumar, Rufián Esquerra. España tiene que adoptar de una vez por todas el embargo total, completo, permanente a la compraventa de armas con Israel y a toda relación militar. Tardan 10 años en hacerlo. No siempre han gobernado ustedes, no siempre, pero tardan 10 años en hacerlo. Hoy en día casi van a reconocer más escombros y cadáveres que territorio. Esta semana hemos visto en el Congreso las diferencias entre los socios, que dejaron solo al PSOE en su propuesta para abolir la prostitución. Y una imagen muy semejante es la que puede verse hoy mismo, otra vez, en el Congreso. Se vota la reforma de la ley del suelo, de la que discrepan Sumar y los partidos independentistas. Así que la norma queda en manos del Partido Popular, dispuesto a aprovechar la ocasión. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Hasta ahora los de Feijóo habían advertido de que el texto tenía aspectos mejorables, aunque nunca habían mostrado la intención de querer tumbarlo, pero ante la oportunidad de provocar una segunda derrota parlamentaria del Ejecutivo, reconocen abiertamente que esto no va del fondo de la ley, sino de evidenciar la debilidad del gobierno, aunque eso suponga apoyar los vetos de partidos como Esquerra, Podemos o Junts. A la amenaza del PP se suma también la posición de Sumar. Los socios de coalición que ya se opusieron a la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros votarán en contra porque consideran que el texto facilita la especulación. Sumar no está en el modelo de la especulación, de la construcción sin límites, se llama especulación y corrupción. Hay malestar en el ala socialista con la posición de Yolanda Díaz, porque aunque sus votos no son decisivos, la ley está solo en manos del PP, creen que con esa postura alimentan el relato de inestabilidad que la derecha intenta hacer del gobierno de coalición. Y a la espera, pues, de lo que ocurra esta mañana con la ley del suelo, la última imagen que tenemos del Congreso fue el debate con aires preelectorales sobre la crisis argentina o la mujer de Pedro Sánchez. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos, que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Amaños de contratos por altos cargos de su gobierno. Y habla de violencia política. Cartas de recomendación de su entorno personal para su gobierno. Habla de la ultraderecha. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima. Y en torno al reconocimiento del Estado palestino. Vamos a reconocer al Estado de Palestina por muchas razones, que podrían resumirse, señorías, en tres palabras. Por paz, por justicia y por coherencia. Y por ello la prioridad es entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada. Y una vez conseguido esto, señoría,
Hablemos de una solución de paz y convivencia duradera, de 2 estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás. Mientras se producen los movimientos políticos y diplomáticos, la realidad es que Israel sigue bombardeando Gaza. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, y este sonido, el de los niños llorando, como el de las bombas, es el que se ha escuchado esta madrugada de nuevo, como cada día desde el 7 de octubre. Solo anoche murieron al menos 10 niños en un ataque contra la ciudad de Gaza. Ataques que llegan después del anuncio simultáneo de reconocer a Palestina por parte de España, Irlanda y Noruega, 3 países que no han logrado sumar a más estados europeos. Con la decisión de Madrid y de Dublín serán 10 los países de la Unión Europea los que ya lo hacen, todavía muy lejos de los 27, aunque no se puede descartar que otros 2, Eslovenia y Malta, que participaron en las reuniones con los mandatarios españoles, noruegos e irlandeses, den el paso en los próximos meses. Antonio Martín. La mayoría de países europeos sigue defendiendo la solución de los 2 estados, pero no se suma a este calendario. Francia dice que no es el momento. Alemania confirma su posición, solución de 2 estados mediante un proceso de diálogo. Portugal, donde el Parlamento ha aprobado una recomendación para el reconocimiento de Palestina, prefiere esperar a un consenso mayor en el seno de la Unión, y en el caso de Italia, creare tensione non servono, dobbiamo... Su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, habla de pasos que no son útiles porque generan más tensión. El gobierno belga ha estado reunido para tratar este asunto y el encuentro ha terminado con la confirmación de que los ministros no se ponen de acuerdo. E incluso los 2 países que en marzo sí se sumaron a la idea, Eslovenia y Malta, son ahora cautelosos. El alto representante, Josep Borrell, ha reconocido en un mensaje en redes que deberá trabajar para conseguir que haya al final una posición común entre los 27. Sobre la otra polémica diplomática que tiene abierto nuestro país, con Argentina, este sonido de la madrugada. Sánchez, cobarde, la concha de tu madre, corearon los simpatizantes del presidente argentino Javier Milei en un acto en el que presentaba su último libro en Buenos Aires. La crisis con Argentina ha marcado estos últimos días de la política española, que a todo esto sigue a la espera de lo que pueda pasar en Cataluña. Estos días se están celebrando en Barcelona las jornadas del Cercle d'Economia, donde hoy acude el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los empresarios catalanes han pedido a todos los partidos que no retrasen ninguna investidura para que el nuevo gobierno eche a andar cuanto antes. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Fue el propio presidente del Cercle, Jaume Guardiola, quien quiso dejar claro ante el todavía presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y de los empresarios que por el bien de Cataluña, PSC y Esquerra Republicana han de llegar a un pacto que evite la repetición electoral. No será fácil construir una... Dice Guardiola que aunque no sea fácil hay que conseguir una mayoría de gobierno porque una repetición electoral sería una mala noticia para Cataluña. Aragonès, que tras anunciar que dejará la primera línea política no participará en las negociaciones, dijo que lo importante es que el nuevo gobierno tenga como objetivo reformar y mejorar el sistema de financiación. Hoy, como decías, interviene en estas jornadas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mañana lo hará el presidente Pedro Sánchez. Entre las peticiones para lograr nuevas inversiones, Amazon ha anunciado que va a destinar 15.000 millones de euros para ampliar los 3 centros de datos que tiene en Aragón. Se trata de una de las mayores promesas de inversión por parte de empresas tecnológicas en nuestro país y una de las mayores en el sur de Europa, una decisión que, según la compañía, va a generar cerca de 7.000 puestos de trabajo en los próximos 10 años. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. El anuncio supone ampliar los 3 centros de datos que Amazon tiene funcionando ahora mismo desde hace año y medio en Huesca y en los municipios zaragozanos de Villanueva de Gállego y el Burgo de Ebro, y levantar un 4º centro en un polígono cerca de la capital aragonesa. Susana Curi, que es la directora general de Amazon Web Services de España y Portugal, explicaba lo que supondrá en empleo en Aragón y también en el resto del país. Porque esta nueva inversión hará posible el apoyo durante los próximos 10 años de 17.500 puestos de trabajo anuales a tiempo completo en todo el territorio nacional. 6.800 de ellos en Aragón. El gobierno aragonés aprobó ayer la declaración de proyecto de interés general para acelerar los trámites de la instalación de Amazon. Y todavía de la economía, interesante este estudio sobre diferencias salariales. Un informe de Comisiones Obreras recoge que los ejecutivos del IBEX 35 cobran 80 veces más que sus empleados. Y eso que es salario medio de estas compañías ya está muy por encima del que hay en el conjunto del mercado laboral, es casi el doble. Inditex es la compañía en la que más diferencia salarial hay, hasta 1000 veces más ganan sus directivos, seguida de SACIR, el Banco Santander y el BBVA. Es una información de Jordi Fàbrega. Un ejecutivo del IBEX 35 cobra de media 4.611.000 euros al año. La media de sueldo de un trabajador de esas empresas del IBEX es de 57.700 euros. Esto implica que el ejecutivo cobra
80 veces más que el trabajador. Y eso que la diferencia se ha reducido ligeramente según el último estudio que acaba de presentar Comisiones Obreras. Su responsable de Protección Social, Carlos Bravo, considera que los altos sueldos de los ejecutivos escapan a toda lógica. Que no tiene sentido esa idea de que son personas súper competentes, que son imposibles de tener alternativa en el mercado, sino que por el contrario son retribuciones que están absolutamente fuera de toda lógica. El informe destaca también que la presencia de mujeres en los puestos de alta dirección sigue lejos de alcanzar la paridad, apenas llega al 23%. Y hoy se actualizan los datos de COVID en nuestro país. Estamos muy lejos de los datos terribles de la pandemia, pero hay riesgo para la población vulnerable. La semana pasada se habían doblado las hospitalizaciones y en la primaria se está notando un aumento de las infecciones respiratorias. Mariola Lourido. Estamos a finales de mayo y en atención primaria están notando un importante repunte de infecciones respiratorias agudas. Los médicos sospechan que muchos casos son de COVID, pero como ya no se rastrea, no los pueden identificar a no ser que el paciente venga con el test de casa. Sí se sabe que las hospitalizaciones por COVID se han multiplicado por 4 en las últimas semanas. Las causas, según Lorenzo Armenteros, de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia. Que se está perdiendo ya la inmunidad híbrida, esa que se tenía parte por las vacunas y parte por haber padecido el COVID. Si no hay un éxito en la campaña de vacunación de este otoño-invierno, posiblemente haya más casos de todas. A pesar del fuerte aumento, la tasa de hospitalización es baja, afecta a enfermos entre 65 y 79 años. El Instituto de Salud Carlos III actualiza hoy su informe epidemiológico y se verá si continúa esta tendencia al alza. Ser Podcast. Nos vamos a ir hasta Euskadi. En Radio Bilbao está Isabel León, egunon. ¿Qué tal, Ander Segundo? Y hasta Castilla-La Mancha, en Toledo, Daniel Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades. ¿Cómo? Y a ver si me respondes la pregunta, Isabel. ¿Qué es la fábrica de mi padre? Bueno, pues es La Vuelta del Calcetín, el título del documental que se ha presentado hace apenas unos días en el Palacio Euskalduna, uno de los escenarios en los que precisamente nos va a situar. Y allí os traslado años 50, miles de personas llegadas de todos los rincones del Estado para trabajar en las grandes industrias del Bajo Nervión y Baizábal, Altos Hornos, Unión Explosivos Río Tinto, la Babcock, General Eléctrica, Astilleros Españoles, Sefanitro. Es la memoria a través de una veintena de sus trabajadores. Nosotros contamos lo que pasaba antes, la empresa, que era ese capitalismo de rostro humano, no los fondos de inversiones actuales, tenía claro, por interés, que tenía que recompensar a sus trabajadores, a veces en especie, a las grandes. Y los trabajadores también se identificaban con la empresa porque sabían que iba a ser prácticamente para toda la vida. Venían todos los políticos, algunos con una sinceridad bien, pero otros nos engañaban como a chinos, diciendo estamos con vosotros, pero si no llega a ser por la lucha que llevamos, no hubiéramos estado donde estamos. Y estamos, decían, jornadas de 35 horas en este momento frente a las de 56, recordaban, por 125 pesetas. No hay nadie, Dani, que quiera comprar la lana de las ovejas. Dice el refrán, ir por lana y salir esquilado, pues ya solamente las ovejas salen esquiladas. La lana se está acumulando en las explotaciones ganaderas de la región por la pérdida de su valor, y es que esquilar una oveja, de la que se saca en torno a 1 kilo de lana, cuesta casi 1,5 €, y ahora mismo lo máximo que se ofrece son 10 céntimos por la lana merina, que es la de mejor calidad que hay. Justo Ruiz tiene una explotación con cerca de 1.200 ovejas en Torrenueva, en Ciudad Real. Cada año por estas fechas procede al rapado de sus animales. Llevamos con este problema 2 años sin retirar la lana. Sí, habrá cerca de 2.500 kilos que están inutilizadas. Uno de los problemas es que el principal comprador de nuestra lana, China, cerró sus fronteras el año pasado por las enfermedades ovinas. Está previsto que en breve vuelva a restablecerse el comercio. Y el discurso, Dani, de graduación de un alumno de segundo de bachillerato de Cebolla, en la provincia de Toledo, se ha convertido en un discurso viral. ¿Por qué? Lleva 3 millones de visualizaciones y 400.000 me gusta en TikTok. Era divertido. Sector del Instituto Arenales del Tajo en Cebolla. Vamos a escucharlo y ya opináis. Empezamos con el récord de asistencia a clase, que es para Nelly. ¿Nelly? Bueno, pues por ese motivo es el máximo de asistencia. Bueno, y luego están Alejandra Robles y Pablo. Oye, Alejandra. Oye, Pablo, ¿cómo os ha salido el examen? No sé. ¿Creéis que vas a aprobar? No sé. Alejandra Robles, 9,5. Pablo, 9,5. Me he gastado.
También propone, entre otras cosas, estudiar en historia final del Mundial y personajes como Iniesta o Villa. Bueno, pues gran éxito de crítica y público, Isabel, Dani, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, en tiempos en los que la ofensiva israelí en Gaza ha generado miles de nuevos desplazados. Pepa Blanés nos propone la reedición de un ensayo de Hannah Arendt, Nosotros, refugiados. Hannah Arendt es una de las pensadoras más importantes por sus teorías sobre los totalitarismos y el auge de los fascismos, o por su concepto de la banalidad del mal. Esta filósofa alemana y judía huyó del país con el ascenso del nazismo y durante años sufrió la condición de refugiada, sin derechos. Esa época la plasma en un pequeño libro ensayo que edita Alta Marea. Y el caso es que Arendt fue la primera en identificar esta figura del refugiado como ente ajeno a las problemáticas del Estado. Y en el texto precisamente indaga en ese vacío legal, en esa condición de individuo entre comillas superfluo, que precisamente nos parecía muy pertinente sacar a relucir dado el panorama que vivimos actualmente. David Gargallo, responsable de la editorial, incidía en la importancia de su discurso escrito en los 40 en nuestros días, donde los campos de refugiados se incrementan en todas partes: África, Palestina, España, Estados Unidos. El escenario político actual merece una lectura de este ensayo. Que forman parte de este, digamos, colectivo que son los refugiados, que son al fin y al cabo individuos, personas a las que se les ha extirpado su propia identidad. Fue una de las primeras pensadoras políticas en advertir que el creciente número de apátridas y refugiados se convertiría en el grupo más sintomático de la política contemporánea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.